para continuar esa capacitación a nuestros empresarios y todos aquellos que estén interesados en conocer mucho más sobre estos temas. Así que en el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre arqueología en el Yunque. Nuestro recurso es Raymond Feliciano, a quien vamos a estar introduciendo prontamente. Antes de empezar con esta introducción, es importante que todos estén en mute para que la comunicación se corra bien, con claridad. Importante que al final del taller es que vamos a estar haciendo las preguntas. Poco a poco vamos a hacer, pueden levantar la mano o pueden ir escribiéndolas en el chat y a medida que vayamos corriendo la presentación las vamos a ir anotando y al final vamos a estar entonces, entrar en un proceso de discusión, que es como más o menos hemos estado corriendo los talleres, en donde la parte del diálogo es importante para nosotros y su aportación es bien importante. Cualquier pregunta, recomendaciones o dudas luego del taller pueden escribirnos a info@vitrinasolidaria.org. Siempre son bienvenidas todas las recomendaciones, ¿okay? y todas las críticas positivas que nos ayudan a mejorar. Así que los voy a dejar hoy con Raymond Feliciano, quien es nuestro recurso, y quién mejor que él para hacer, ¿verdad?, su introducción al taller. Bueno, buenos días y espero que lo disfruten. Raymond, son todos tuyos. Muchas gracias, buenos días a todos. Es un gran placer para mí estar con ustedes en el día de hoy por esta plataforma virtual. Le damos las gracias a Vitrina Solidaria por ser nuestro colaborador, partner, como decimos en buen español, en el Yunque. Ya llevamos, como ya dijo, un número de años trabajando. Nuestra nueva manera en que estamos trabajando en el bosque, algo que les voy a explicar más adelante. Como ya me presentaron, pues mi nombre es Raymond Feliciano, soy de Arecibo, soy el arqueólogo del bosque o el manejador del programa de patrimonio del bosque, es mi otro título. Soy arqueólogo desde el año 2002, trabajando full time en la disciplina. He trabajado en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, en Mesoamérica, en diferentes partes del mundo. No me gusta hacer la parte de la introducción, pero es importante decir que sí estudié en la UPI, salí de la UPI, de la UVR, Universidad de Puerto Rico, un bachillerato en antropología y después hice el posgrado en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, en algo que no tiene nada que ver con el Yunque, que era civilizaciones complejas o el desarrollo del Estado. Y he trabajado a través de los años por varios temas. Pero he tenido la suerte de trabajar con el Servicio Forestal, el Yunque, desde el año 2005, diferentes proyectos. Y ahora estoy de manera completa, de full time, a tiempo completo, trabajando en lo que es la Reserva Forestal del Yunque. Para darle una pequeña introducción de lo que vamos a estar discutiendo hoy, básicamente la presentación va a tener tres partes. La primera es introducir el concepto de patrimonio y cuáles son las bases legales para el programa de patrimonio que corremos en el Yunque. Le voy a explicar todo eso. Después vamos a pasar a hablar un poco, a grosso modo, sobre el programa de patrimonio y nuestra nueva visión basado en el nuevo plan de manejo que ya acabamos de aprobar en el 2019 y el cual habíamos estado desarrollando desde el año 2012. Una vez tengamos esas bases legales y hacia dónde nos estamos moviendo en el Yunque, en el programa de patrimonio, la protección de la cultura, vamos entonces a hablar de lo que posiblemente muchos de ustedes están más interesados, que es un poquito sobre la historia del Yunque, las diferentes etapas históricas del Yunque. No voy a entrar en detalles en cada una de ellas, porque pudiera darle una conferencia o una clase completa de un semestre en cada uno de esos periodos, solamente para hacer una introducción, para que conozcan un poco más sobre la historia del Yunque, que es algo que mucha gente no piensa cuando piensa en esa montaña casi sagrada que tenemos en la parte este de la isla. Así que sin más retraso, vamos a comenzar con la presentación. Siempre me gusta comenzar la presentación presentándolo obviamente el Yunque, para que vayan entrando en la idea de lo que vamos a estar hablando. Y cuando vean esa imagen, no solamente quiero que se centren en el verde, sino que quiero que piensen en todo lo que está pasando debajo de eso y no solamente la parte de los animales, de la flora, de la fauna, sino la actividad humana que ha ocurrido en ese bosque. Y es importante notar que el bosque ha sido un sitio
que ha tenido gran influencia del ser humano. Mi conexión me está diciendo que puede que en algún momento pues, se ponga inestable. Si es así, me dejan saber, por favor. Ok, una vez ya tenemos al bosque, pues vamos a introducir el programa de patrimonio. El programa de patrimonio, el Servicio Forestal tiene un programa de patrimonio, pero hay que presentar qué es el concepto de patrimonio. Patrimonio es básicamente una palabra compuesta de dos palabras en latín, de la lengua que hablaban los romanos, que es pater, que significa padre, y monium, que básicamente se traduce como la herencia de. Así que tenemos la herencia de nuestros padres, patrimonio. Y cuando hablamos de patrimonio, básicamente estamos hablando de las cosas, del legado histórico y cultural que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros antepasados. No sabemos que nosotros salimos de algo, nadie nació de una mata de plátano aquí. Así que lo que somos, para bien o para mal, se lo debemos a la gente que estuvo antes de nosotros. Buena o mala, toda esa historia nos ha llevado al punto en el que estamos. Por tanto, todos los países en el mundo tienen leyes para proteger el patrimonio. En el gobierno federal, en el caso del gobierno estatal, en el caso de Puerto Rico, los gobiernos están llamados a preservar este patrimonio por tres grandes esferas, y básicamente por su valor científico, para nosotros los arqueólogos y los historiadores, para entender, por el valor histórico, y eso se refiere a que el patrimonio es un récord histórico de la herencia humana y de los pueblos, y por el valor patrio, que es el concepto de patria, que también viene de la palabra pater, de padre, que es la herencia de la tierra y es la historia de cómo la gente llegó a ese lugar a habitarla. Y eso es algo que está constantemente cambiando. El concepto de patria no es un concepto estático, es un concepto a veces un tanto peligroso porque se usa para fines políticos muchas veces, pero, o fines nacionalistas, cuestión de Estado-nación, pero el concepto de patria va mucho más antes de lo que era la institución del Estado que nosotros conocemos hoy día. Es la gente diciendo que yo tengo derecho a existir en un espacio porque mis ancestros estuvieron aquí. Y eso es algo bien importante desarrollar a través del estudio de la historia. Y en el caso del mundo, para que lo sepan, existen más de 3.000 leyes a nivel mundial y acuerdos internacionales que regulan la protección del patrimonio en diferentes países, posiblemente una de las áreas más reguladas en el mundo. Ahora, las bases legales en las cuales opera el programa de patrimonio. Esta es la parte un poquito más aburrida, pero es la que nos da la existencia de nuestro programa y nos da la capacidad de proteger este patrimonio de manera legal en el servicio forestal. Tenemos una serie de leyes que van desde el principio del siglo XX, son leyes en su mayoría creadas por el Congreso de los Estados Unidos. Todos sabemos que el servicio forestal es una agencia federal, así que estas son las leyes que nos permiten proteger este patrimonio. Siguen extendiéndose a través de los años, se siguen haciendo leyes hasta básicamente el año pasado, en el cual se pasaron ciertas actas por el presidente para continuar la protección del patrimonio. No voy a entrar en detalles en todas las leyes porque todas y cada una de ellas tratan sectores diferentes de lo que es el patrimonio. Me voy a centrar entonces en discutir lo que es la Ley Nacional de Preservación Histórica de 1966. La Ley Nacional de Preservación Histórica de 1966 es la ley que nos faculta al gobierno federal básicamente a crear los programas de patrimonio. Esa ley se pasa a raíz de la gran destrucción de muchos recursos que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, en ese movimiento de progreso que hubo en los años 40, 50, 60, 70, en el caso de Puerto Rico hasta los 80 y los 90, en el cual pues, los Estados Unidos sobrevive la guerra, básicamente sin ningún daño. Fue la única nación del mundo básicamente que le pasó eso, en la que estuvieron envueltos en la guerra. Los soldados vuelven y la sociedad, después de haber sobrevivido una gran depresión, después de haber sobrevivido una guerra mundial, decide que quieren modernizar básicamente su país. Empiezan a construir muchas urbanizaciones, casas, empiezan a construir sistemas de autopistas interestatales, los cascos urbanos empiezan a demoler muchos edificios que ya eran históricos, que hablaban sobre eventos importantes en la creación de la nación americana, y para poner edificios nuevos, especialmente en ciudades como Nueva York, Pensilvania. ¿Qué pasa? Ya para 1966, un buen sector de la población se estaba dando cuenta
que en 10 años, o sea, de 1966 a 1976, en los Estados Unidos iba a cumplir sus 200 aniversarios. Y al mirar para atrás, y ya con una experiencia de haber hecho muchas incursiones en Europa, donde dicen que la historia se inventa en Europa, porque allí es que tienen todos los castillos y todas esas cosas, los americanos se dan cuenta que estaban destruyendo todos esos elementos y representaciones que hablaban de su historia, de su pasado. Y sectores de la población, como lo que están viendo en pantalla ahora en la presentación, se quejan y le dicen al gobierno federal, hay que hacer algo para tratar de evitar la destrucción de nuestra historia, porque Estados Unidos siempre fue una nación, es una nación nueva que se estaba creando y era una nación en movimiento, pero una vez se expanden hasta las costas, ya no tenían a dónde expandirse, entonces empiezan a mirar hacia adentro y a crear una identidad. Así que mucha gente, por ejemplo, en Nueva York, en este caso, empezaron a protestar la demolición de edificios que ya eran históricos, que tenían 100 años, que estuvieron asociados con cosas de la guerra civil, con eventos de la Primera Guerra Mundial, de principios de siglo. Y le dicen al gobierno federal, tú eres la causa número uno de la destrucción de los elementos culturales, no solamente edificios, sino sitios arqueológicos, sitios históricos a nivel de la nación. Y a raíz de eso, el gobierno federal responde y pasa esta ley, la Ley Nacional de Preservación Histórica en 1966. Esa ley establece dos cosas bien importantes. La primera es que dice, gobierno federal, antes que tú vayas a hacer un proyecto, tienes que tomar en cuenta cuáles van a ser los efectos de ese proyecto en los recursos históricos, las propiedades históricas. Eso era algo completamente nuevo porque antes de eso no existían leyes que dijeran, si vas a hacer algo tienes que tomar en cuenta los efectos. En esa década también se desarrollan otras leyes como la ley de National Environmental Preservation Act, Protection Act, que es la famosa NEPA que dice el gobierno federal. Tú también tienes que tomar en cuenta no solamente los efectos en recursos culturales, sino también en las especies naturales, en la flora, en la fauna, en el ambiente, en las poblaciones alrededor. Así que vemos un cambio de cómo se manejaba el desarrollo en este periodo. La Ley Nacional de Preservación Histórica, NHPA, como lo llamamos en inglés, de 1966, también establece otra cosa bien importante específicamente para el Yunque, que dice, gobierno federal, cada vez que tú seas el dueño o el manejador de un terreno público, porque los terrenos federales en su mayoría son terrenos para el beneficio público, tú tienes que saber qué recursos históricos existen dentro de esa frontera de tu terreno que tú manejas y tienes que estudiarlos y protegerlos para el bien de la nación. Y eso era algo completamente nuevo en ese momento. Así que se crean varias opciones a nivel de las diferentes agencias como manejan, pero específicamente el Servicio Forestal crea lo que se llama el Programa de Patrimonio. Eso no se creó inmediatamente en 1966, un periodo de 20 años de transición, en el cual se crea ya para los años 80, había un programa de patrimonio incipiente. Y nuevamente, pues... ya para los finales de los 90 y los 2000 se estructura el programa de patrimonio per se. ¿Qué es el programa de patrimonio? El programa de patrimonio básicamente se centra en tres grandes cosas, tiene tres grandes misiones. La primera es descubrir cuáles son los recursos que están en las tierras que maneja el servicio forestal. Esto no solamente aplica a Puerto Rico, aplica a todas las reservas forestales de todos los bosques en los Estados Unidos. Una vez sabemos qué hay, tenemos que determinar si esas cosas que son históricas, o sea, viejas, y aquí definimos histórico como algo que tiene más de 50 años, ese es el lenguaje legal que se pone en el acta. Determinar si esas cosas son importantes, porque podemos tener cosas que son viejas, pero no necesariamente son significativas, y cuando hablamos de significancia histórica, estamos hablando de que es algo que nos habla sobre eventos específicos relacionados a eventos históricos importantes. Por ejemplo, una botella vieja en el campo puede que no sea histórica porque si no tiene un contexto, no está asociado a un evento histórico que nosotros los arqueólogos podamos decir que tiene esa asociación, pues es vieja pero no es importante. También esto incluye los sitios arqueológicos. Así que una vez tengamos esos sitios, le dicen al gobierno federal, pues mira, ya tú encontraste algo viejo, estúdialo, algo histórico, determina si es importante. Y la idea es que lo vas a poner en una lista de los sitios importantes de la nación. Esa lista es la razón por la cual se crea la Ley Nacional de Preservación Histórica. Esa lista se llama el Registro Nacional de Lugares Históricos. El Registro Nacional de Lugares Históricos es una lista
enorme que incluye todos los sitios que cada estado cree que son importantes a nivel histórico en 3 fases. Puede ser a nivel nacional, a nivel de toda la nación, una relación histórica, puede ser a nivel estatal, importante para el estado, o puede ser inclusive importante a nivel local, o sea, para el municipio o para la comunidad. O sea, que hay diferentes niveles de importancia o significancia, como decimos en el lenguaje de la ley. Una vez, por ejemplo, el gobierno forestal, pues si descubre algo, hace esa evaluación y se supone que lo añada a esa lista. El Yunque tiene una gran cantidad de recursos históricos, de los cuales voy a estar hablando un poquito más adelante, los cuales algunos son significativos y otros no. Y los que son significativos estamos trabajando para incluirlos en ese registro nacional. Otra de las cosas que hace también el programa de patrimonio es restaurar y manejar estas propiedades históricas, estas propiedades que ya determinamos que son importantes. Eso es básicamente darle mantenimiento, evitar que se destruyan, etcétera. Y para mí la última, que es la más significativa en el servicio público, es diseminar toda esta información al público, algo que, como lo que estamos haciendo hoy, que la gente pueda tener acceso a esta información y no solamente tener este vacío de información sobre la historia de ese terreno que manejamos nosotros, en este caso el Yunque. El programa establece unas métricas, o sea, son unas subsecciones en las cuales trabajamos. Por ejemplo, tenemos que tener un plan de manejo de recursos culturales, tenemos que hacer estudios de campo, que son los famosos surveys, para cualquier especialista en recursos culturales que está en la presentación. Monitoreamos la condición de estas propiedades que ya determinamos que son importantes. O sea, encontramos algo, no solamente lo encontramos y lo estudiamos y lo dejamos abandonado, sino que se monitorea y se le da mantenimiento, o sea, la preservación de propiedades. Obviamente, cada una de estas propiedades importantes, como le dije, pues tenemos el requisito de si son significativas en el lenguaje, en el contexto de la ley, en los parámetros que tenemos, pues hacernos cargo de ponerlas en el registro nacional. Es un proceso bastante complejo porque es una investigación histórica, arquitectónica, arqueológica, bastante longitudinal muchas veces, que toma un proceso un tiempo, inclusive a veces años. Una vez tengamos toda esta información, obviamente hacerla accesible al público y envolver los voluntarios. El concepto de usar voluntarios en el programa de patrimonio, inclusive data mucho antes de otros programas que estamos utilizando voluntarios a nivel de la agencia, inclusive a nivel de los colaboradores que tenemos. Y es la idea del uso del voluntariado porque hay una teoría en pedagogía que se llama place-based learning, que es aprendizaje utilizando los lugares. Y es la idea de que cuando una persona interacciona con el recurso, es mucho más fácil educarlo y crear un sentido de pertenencia, nuevamente un sentido de la importancia de este patrimonio si la persona está tocando el objeto, está interaccionando, manipulando el objeto, está ayudando a cuidar ese objeto. Eso da un sentido de pertenencia que no se da cuando normalmente, por ejemplo, estás leyendo un libro de historia con muchas fechas, porque es más realista. Si estamos hablando de interacciones virtuales, esto es todo lo contrario, esto es una interacción real. Y eso es algo que quiere hacer mucho el programa de patrimonio, a través del uso de voluntarios. Ahora, ese es el concepto, ese es el marco en el cual opera este programa que tenemos dedicado a la protección del patrimonio de la nación, el patrimonio boricua, que está dentro del Yunque. Y nosotros a nivel de bosque, como ya Pedro Ríos habló en la primera presentación que tuvimos hace un par de semanas, tenemos un plan de manejo. En el bosque no es que el bosque se corre solo, sino que nosotros planificamos para un periodo de 15 a 20 años para cómo se va a manejar el bosque, porque si pensamos específicamente en el servicio forestal, en el cultivo de maderas, en el cuidado de ecosistemas, es algo que no pasa en un día, no pasa en un año, pasa a través de a veces de décadas. Así que planificamos para eso. En el 2012, nosotros empezamos un proceso de escribir un nuevo plan de manejo. Ese nuevo plan de manejo estaba basado en una nueva reglamentación de planificación que era bastante novel y que sigue siendo bastante novel, porque se basa en la idea de que tenemos que interaccionar y envolver al público en el proceso directamente, no solo en el proceso de planificación, sino también en el proceso de operación. Anteriormente a eso era como que el servicio forestal lo hace todo solito. Eso ya no va a ocurrir.
Y por eso escribimos un nuevo plan de manejo con una nueva visión. Antes de eso, necesitamos saber dónde estábamos en ese momento. Así que entramos a hacer lo que se llama un assessment o una autoevaluación. Y esa autoevaluación se hizo a nivel de todo el bosque, en todos los programas, en todos los recursos. En la parte de recursos culturales encontramos unas deficiencias bastante significativas. El primero fue que el inventario de recursos culturales estaba incompleto. No sabíamos qué teníamos en el bosque. Inclusive hasta el día de hoy todavía estamos trabajando en eso. Y lo que teníamos, lo que sí sabíamos que habían sitios diferentes históricos a través del bosque, teníamos bien poca información sobre ellos. Eso se debe a que no habían especialistas trabajando en el bosque. Muchos de estos hallazgos históricos o de sitios históricos o prehistóricos en el bosque se dieron al azar o porque era otro especialista que trabajando quizás en el monitoreo de los árboles para venta de madera en los años 70 que encontraba algo y lo reportaba, pero no era un arqueólogo, un historiador yendo al bosque a hacer estudios sistemáticos para encontrarlo. Así que teníamos mucha información fragmentaria. También encontramos que había unos problemas críticos de mantenimiento de propiedades históricas, de sitios históricos. Crítico se refiere a que si no se les hacía mantenimiento, estos sitios iban a desaparecer. Y eso era algo inaceptable, o es algo inaceptable, porque es algo que está bajo la jurisdicción del Servicio Forestal y se supone que lo manejemos para el beneficio público y para la perpetuidad, no solamente para mantenerlo hoy, sino para que siga existiendo de aquí a 200 años, de aquí a 500 años, si es posible, y si todavía seguimos existiendo nosotros como agencia o inclusive si la nación sigue existiendo. También encontramos que muchos de los sitios que sí sabíamos que eran importantes nunca habían sido puestos en la lista, no se había hecho el proceso de ponerlos en la lista. Interesantemente, y esto vino también de las comunidades, entendimos en ese proceso de autoevaluación que la interpretación que existía histórica era bien limitada. ¿Sabes? La gente piensa en el yunque hasta el día de hoy y están pensando en los árboles, piensan en la cotorra, en los charcos, en las cascadas, ¿verdad? Pero nadie piensa que el yunque básicamente es un bosque antropogénico. Antropogénico significa que es un bosque creado por el ser humano en su gran mayoría. No es este jardín del Edén como lo vemos hoy día. El ser humano tiene una huella grande en lo que es el bosque y su operación y su creación. Así que entendimos que teníamos que ampliar esa interpretación de propiedades históricas y hacer más actividades educativas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy nunca se había hecho a través de un colaborador a nivel de outreach, de envergadura. Porque normalmente, como le dije, era el servicio forestal el que tenía que hacer todo. Si yo quería hacer una presentación, yo tenía que planificarla. Por ejemplo, en el caso de hoy, yo no tuve que planificarla. Yo hice el contenido y Vitrina se encargó de la parte administrativa. Y eso es lo que estamos buscando en la cuestión de colaboración, es que partes que tengan intereses comunes puedan tener un panorama de ganancias mutuas. Y también vimos que básicamente no estamos cumpliendo o no estábamos cumpliendo con ninguno de los acuerdos que teníamos con la Oficina Estatal de Preservación Histórica, que es el colaborador principal en la preservación histórica a nivel de Puerto Rico. Esa oficina se establece por ley federal para básicamente asesorar en la preservación histórica. Así que básicamente entendimos en el 2012 que no estábamos haciendo nada de lo que teníamos que hacer. Y eso fue un choque bastante grande. Pero una vez sabiendo dónde estás, el primer paso es admitir el que tienes un problema. El segundo paso es seguir moviéndote hacia adelante. Así que nos centramos en identificar unas prioridades que fueran realistas y definir unas nuevas métricas para cómo operar el programa. Aquí tiene el proceso de planificación, un proceso casi, imagínense una pirámide invertida. Usted tiene un montón de ideas, unos conceptos grandes y los vas refinando. Ese concepto grande se convierte en unos goals, en unas metas, y esas metas después se hacen unas métricas de cómo llegar a implementar esas metas y cumplir con ellas, y se hace un proceso de monitoreo a ver si al final de la pirámide invertida, a ver si se está logrando. Y nuevamente vuelve el sistema arriba a ver si esa gran visión que tenemos era realista o si no estamos cumpliendo con esa visión, ¿qué pasó? Para podernos adaptar. Así que en esa condición deseada, que es lo que nosotros llamamos condición futura deseada, definimos tres puntos importantes, que es que básicamente el programa tiene que apoyar la protección y el manejo de la infraestructura histórica.
También tiene que proveer al público con oportunidades y medios de aprendizaje e interacción con los recursos culturales que sea variado, que se adapte a la realidad de Puerto Rico. Y también donde sea posible la preservación y el reuso de estructuras históricas. Les voy a explicar por qué el reuso de estructuras históricas es una parte clave para la protección del patrimonio un poco más adelante. O sea que en el big picture, como decimos acá en Arecibo, básicamente teníamos unos objetivos que era, como dije, reusar estructuras históricas nuevamente en el bosque. Tenemos una gran infraestructura histórica abandonada en el bosque. Teníamos que hacer un mayor outreach, como se dice, estrechar más lazos de entendimiento, de educación para el público, para que el público conozca sobre los recursos que existen dentro del bosque y hacer más estudios arqueológicos históricos profesionales, ya no que encontramos algo al azar o porque estaba caminando y alguien lo reporta, sino siguiendo la disciplina arqueológica e histórica, que es una disciplina científica. Con la idea de que sí entendamos, no solamente es encontrar algo que es viejo y llamativo, sino entender cuál es su importancia. Y también vimos posibilidades, por ejemplo, como le estaba diciendo, vimos que la colaboración es clave para el estudio y la protección de los recursos históricos, especialmente el uso de la ayuda ciudadana, el citizen science, como se habla muchas veces. También es importante para el mantenimiento, el uso de voluntarios en el mantenimiento es clave, y la interpretación, ampliar esa interpretación. Ahora vamos a pasar, ya pasamos la parte le expliqué en las bases legales, que es el programa de patrimonio, le expliqué dónde estábamos y hacia dónde nos estamos moviendo en el nuevo plan de manejo. Ahora vamos a entrar en la parte interesante, que yo sé que es lo que ustedes quieren ver, que es la parte de qué recursos tenemos en el bosque, qué cosas históricas tenemos en el bosque. Pues para empezar, se lo voy a dividir en dos grandes cajones. Un cajón que se llama la prehistoria, que es todo lo que pasó antes que llegara Cristóbal Colón. Prehistoria significa antes que la gente empezara a documentar de manera escrita. Y después tenemos el periodo histórico, que es después que llegó Cristóbal Colón. Y eso es un poco simplista, pero para que lo sepan. Ya en el periodo prehistórico, disculpen, pues en el yunque la mayor cantidad de evidencias son estas cosas que están viendo en pantalla, son los famosos petroglifos, los dibujos de los indios en las piedras. En el periodo histórico, pues ya empezamos a tener estructuras dentro del bosque, tenemos que empezar a tener las zonas recreativas. Todas las zonas recreativas del yunque, gente, son históricas, tienen más de 80 años. Todas las veredas y todas las carreteras son históricas. Así que cuando ustedes entren al bosque hoy día, quiero que empiecen a pensar en el yunque más como un sitio, una reserva histórica también, además de una reserva natural. Para resumir, tenemos cuánta cantidad de propiedades históricas, cuántos sitios históricos, arqueológicos tengo dentro del bosque. Pues básicamente tengo 156 de ese periodo histórico, después que llegó Cristóbal Colón. Tengo 10, encontramos 2 nuevos que no están aquí, básicamente 12 del periodo precolombino, o sea, cuando estaban los indios taínos y sus antecesores en Puerto Rico, porque los indios taínos fueron los últimos de una gran serie evolutiva de habitación en la prehistoria en Puerto Rico, que data de 5.000 años antes del presente. Y tenemos 2 sitios multicomponentes. ¿Qué significa multicomponente? Multicomponente significa que tiene tanto histórico como prehistórico. Y muchas veces estos sitios son sitios que existen, que nos hablan de ese momento en que hubo el contacto entre la cultura europea y la cultura indígena que estaba en Puerto Rico. Y son sitios bien importantes. Estos 2 sitios multicomponentes son potencialmente multicomponentes, porque lo basamos en una evidencia inicial, pero no se han hecho los estudios a profundidad para determinar si eso es así. Hablamos de prehistoria, específicamente en el yunque. Les dije que en Puerto Rico se puede estirar el chicle hasta 5.000 años antes del presente, de presencia humana en Puerto Rico. Pero en el yunque la evidencia que tenemos es de más o menos de 1.000 años después de Cristo. Cuando hablo de evidencia, yo puedo especular que había gente en el yunque, pero si no lo puedo probar, no puedo decir que es así. Pues disciplina científica tenemos que tener data para probar las hipótesis. Así que la evidencia que tenemos específicamente nos lleva a pensar que más o menos alrededor de 1.000 años después de Cristo, ya había gente entrando en lo que es la frontera del bosque hoy día. Había gente en las costas y en los valles costeros desde mucho antes, pero subiendo para la montaña más o menos desde ese periodo.
Específicamente, la mayor cantidad de evidencia que tenemos son los petroglifos, que fueron esos dibujos en las piedras que los indios hacían. Y la gente siempre me pregunta, pero habían sitios de habitación, o sea, habían pequeñas... los indios vivían en el bosque y no hemos encontrado evidencia que ellos vivieran dentro de lo que es la frontera del bosque hoy día. Hay evidencia en la falda de la montaña, en otra zona, pero la zona que manejamos nosotros, Servicio Forestal, no hemos encontrado evidencia de que estuviesen viviendo ahí. Y esto se puede dar posiblemente porque las condiciones climáticas, según tú vas subiendo a la montaña, van cambiando, como todos sabemos, diferentes tipos de bosque, diferentes tipos de vegetación, según cambiamos, ¿verdad? Y eso hace que mientras más tú subes en la montaña, menos apetecible sea poder asentarte en esas áreas. Así que si tienes mucho espacio en las costas, tienes acceso a la playa y todas esas cosas, pues no hace mucho sentido tener que subir una montaña tan escarpada. Y tenemos que tener en cuenta que el Yunque es una montaña bien diferente al resto de las montañas en Puerto Rico. Posiblemente sí había algún tipo de incursión en el bosque, eso lo sabemos porque encontramos, este es el único artefacto prehistórico que se ha encontrado hasta ahora en el Yunque, dentro de la frontera que manejamos el Servicio Forestal, un hacha de piedra, un hacha petaloide. Sabemos que no es un hacha ritual, es un hacha de uso porque tiene unas características distintas, inclusive en la parte de abajo, donde es más ancha, esa es la parte que cortaba y tiene marcas de uso. Ese es el único artefacto que yo te puedo decir, mira, este es un artefacto prehistórico que encontramos dentro del Yunque. Lo que sí encontramos mucho, y esto fue bien interesante durante el proceso del plan de manejo, es que encontramos que sobre los 600 metros de elevación se definió un humedal funcional. Sobre los 600 metros de elevación en el Yunque, ese polígono rojo que ustedes ven ahí, con ese azul oscuro dentro, eso básicamente se comporta esa zona como si fuera un humedal de la costa. ¿Por qué? Porque siempre está húmedo, los terrenos son bien inestables, no tienen buen drenaje. Y eso es fue de extremada interés para mí, porque cuando entonces yo hice el análisis espacial utilizando sistemas de formación geográfica, me di cuenta que todos esos puntitos rosas que ustedes ven en pantalla ahora están sobre la zona que está debajo de los 600 metros de altura, ¿sabes? Está fuera de ese humedal funcional. En esa zona, debajo de esos 600 metros de altura, fuera de su humedal funcional, es que hemos encontrado la evidencia del arte rupestre, de los dibujos de los indios en las piedras. Sobre ese nivel no hemos encontrado evidencia, específicamente en ninguna actividad prehistórica que haya dejado huella. Y eso nos hace pensar, y ha sido una de las hipótesis dominantes por años, es que posiblemente el Yunque, en ese periodo prehistórico, cierta parte del Yunque se definía o se percibía como un área sobrenatural. Y todos hemos escuchado las historias de Yocajú, ahí era que vivía Yocajú o Yuquiyú, que venía y peleaba con un huracán y ahí se daba la batalla. Eso nos habla mucho del pensamiento en la prehistoria, en el cual se crean mitos que documentaron los españoles, las pocas cosas que documentaron los españoles, en el cual nos habla sobre la mitología y el pensamiento indígena basado en lo que ellos observaban de la naturaleza. Hasta el día de hoy sabemos que cuando viene un huracán, el Yunque es la primera montaña que se encuentra el huracán después de haber cruzado todo el Atlántico. Y al chocar con esa montaña, si le da al Yunque, pierde mucha energía. Por eso en Puerto Rico la gente dice, el Yunque nos salvó de este huracán, nos salvó de aquel huracán. Y eso es un pensamiento que data de miles de años en la prehistoria, observando un proceso natural. Y también tiene que ver mucho con lo que están viendo en pantalla. Ese es el Yunque visto desde la costa. Y esa línea de nubes que ustedes están viendo ahí es característica del Yunque, ¿verdad? Eso es cuando tú subes a la parte alta, que empieza a caer la neblina y siempre está lloviznando. ¿Qué pasa? Esa línea, básicamente, de formación de nubes se da sobre los 600 metros de elevación. Así que tenemos un fenómeno natural que sirve como una frontera virtual y visible entre un espacio bajo y un espacio alto. Eso es lo que llamamos la parte alta del bosque, la parte de formación de nubes, y la parte baja es la otra zona. Lo que nos hace, la parte de fechado la voy a obviar, si alguien tiene una pregunta de cómo se fechan los petroglifos, pero me dice a mí que posiblemente toda esta evidencia de arte rupestre, de petroglifos, de los pensamientos que quedaban plasmados en las piedras, de las creencias indígenas que no entendemos hasta el día de hoy, y lo tengo que decir, que le diga que sabe lo que significa un petroglifo le está mintiendo. Nosotros asumimos ciertas cosas,
pero no hay un récord que hemos podido leer estos petroglifos y entenderlo. Básicamente sabemos que la gente estaba subiendo hasta ese nivel donde se estaban formando las nubes y de ahí para arriba no estaban subiendo o no estaba subiendo todo el mundo. Y eso también nos define pues que el yunque posiblemente era percibido como un área de algún tipo de creencia o una zona tabú donde no se entraba. Analizando también la data de la localización de estos sitios, encontramos que hay una relación directa con la presencia de agua. Estos petroglifos no están en el medio de la nada, siempre están en sitios como este. Hay algún tipo de charca o están juntos a alguna quebrada o algún riachuelo. Como pueden ver aquí, tienen un mapa con toda la localización de los petroglifos nuevamente y tienen entonces todos los riachuelos. Los que parecen que están solos, no es que están solos, es que cuando hicimos el análisis no presentamos los riachuelos secundarios y terciarios, pero cuando vamos al campo sí sabemos que hay agua siempre. Así que hay una relación directa en la creencia, o posiblemente era la forma más fácil de accesar el área a través de ríos o riachuelos. Y el petroglifo y el agua, hay una relación ahí. Así que tenemos una relación entre elevación y recurso prehistórico y agua y recurso prehistórico. También hay este es el último hallazgo que hicimos, básicamente esa piedra que tienen ahí junto a mí, es el último hallazgo de petroglifos que hicimos en un sitio que ya conocíamos y que de hecho esto lo descubrimos después de décadas visitando el sitio, lo encontramos haciendo un poquito más de exploración más sistemática, más científica, en el cual tenemos un abrigo rocoso, ese roto ahí en la piedra al lado, con lo que parece ser un altar, con una iconografía, unos dibujos bien particulares que raramente se han observado en la parte este de Puerto Rico. Esto tiende a observarse más en el centro, así que hay mucha tela para cortar aquí en investigación arqueológica. Y después que viene que llegan los españoles, las realidades fueron que las poblaciones indígenas pues disminuyeron, no necesariamente desaparecieron en su totalidad, pero cambiamos básicamente de panorama. Y la visión del yunque que tenían en la prehistoria no es la visión del yunque o de la montaña que van a tener los europeos cuando llegan en el periodo ya de la colonización. ¿Y qué pasa en el yunque cuando llegan los europeos? Pues empieza el proceso o el periodo de explotación de la montaña a nivel casi industrial. Lo primero que hacen los europeos, los españoles empiezan a buscar oro. Ese primer siglo que están en Puerto Rico, lo que hacen es buscar oro y oro, utilizando los indios en casi esclavitud. Era una esclavitud, aunque la corona no lo aceptara, en lo que se llamaban las encomiendas, que era un español, le daba un montón de indígenas para que los pusiera a trabajar. Y ellos vinieron a la Sierra de Luquillo a buscar oro. Específicamente se centraron inicialmente en sacar el oro de los sedimentos en los ríos y según ese oro se fue acabando, pues fueron subiendo a la montaña. Es una foto no de los indígenas, sino de gente buscando oro a principios del siglo XX, que todavía era una práctica que se daba hasta principios del siglo XX. Y de esto sí encontramos evidencia, fue bien extraño encontrar evidencia del periodo español, específicamente en el yunque temprano, porque la evidencia española en Puerto Rico temprana es bien escasa. En realidad no sabemos mucho qué pasó en el siglo XV, XVI, principio del siglo XVII, porque muchos de esos récords se destruyeron cada vez que le pegaban fuego a San Juan. Pero investigadores trabajando en el yunque encontraron lo que ustedes ven ahí en pantalla, que es una vasija española, una pequeña vasija más o menos de este tamaño, el tamaño de mi cabeza. Estaba ahí abandonada en el medio de la nada, en la parte alta del bosque, lo cual nos dice que los españoles sí empezaron a entrar en el bosque. Cuando se hicieron un poquito más de investigación sobre el tipo de vasija, ahí la tienen solita, se descubrió que es una vasija bien específica que de la colonización temprana, una vasija bastante extraña, y nosotros la podemos interpretar no necesariamente que ellos estaban utilizando la vasija para cargar agua, sino que también puede que haya tenido mercurio adentro. El mercurio se utilizaba, o se sigue utilizando inclusive ilegalmente hasta el día de hoy, para extraer el oro, porque cuando tú echas mercurio en la mezcla y lo calientas, básicamente el mercurio se pega al oro y lo extrae, lo secuestra. Es mucho más fácil extraer el oro que tratar de sacarlo a mano con el sedimento. Así que todavía no hemos hecho estudio de los sedimentos que tenía esta vasija adentro, pero eso es una de las posibilidades. Y es bien interesante que hayamos encontrado evidencia de esa presencia española en el bosque ya, posiblemente en el siglo XVI, que es bien temprano, que unas cuantas décadas después que llegaron. Sabemos que hay minas españolas, por eso es que allá en la zona recreativa de la mina, por eso se llama la mina, porque había unas minas españolas que se extienden hasta el siglo
el 18 y 19 en su mayoría, pero encontrar evidencia de minería temprana, evidencia tangible, es bien extraño en Puerto Rico. Yo no sé si es el único artefacto directamente ligado a esa actividad española en Puerto Rico. ¿Y qué pasa después que se acaba el oro? El oro se acabó bastante rápido en Puerto Rico, en Sudamérica descubren oro, así que todos estos aventureros que vinieron a buscar fortuna en Puerto Rico se empiezan a ir para el Perú, para Centroamérica, y Puerto Rico queda básicamente varado o despoblado en su gran mayoría por casi 2 siglos. Así que el siglo, los 1600, los 1700, Puerto Rico estaba básicamente despoblado y se empezó poco a poco a desarrollar la economía agrícola, o sea, la ganadería, la siembra primero de caña de azúcar, luego café, luego tabaco, y en el yunque sí, eso se dio. Lo que están viendo en pantalla es la hacienda Catalina. Los que saben, que han ido al yunque anteriormente, nosotros teníamos un centro de servicios donde estaba la oficina del supervisor forestal que se llamaba Catalina. Eso era una gran hacienda cafetalera que había en esa zona que cubría donde está el centro de visitantes del portal y toda esa área hasta donde están Montesereno, que son los terrenos privados que hay arriba. Y en el yunque se sembraba mucho café, se sembraba mucho fruto menor, se sembraban piñas inclusive allá arriba, hasta azúcar en la montaña. Y eso significó que el uso del yunque como zona agraria y eran personas como esta que habitaban el área y cortaban árboles para poder sobrevivir, estos eran los famosos agregados que bregaban con los terratenientes. Se cortó mucho árbol y se deforestó el bosque básicamente. Así que lo único que quedaba al final fue un poquito de bosque, lo que llamamos hoy día el bosque enano, el bosque elfino. Y eso se debió a la extracción de madera. El yunque se extrajo mucha madera para la venta y para la producción de carbón, que era lo que se usaba para cocinar, específicamente en áreas como Viejo San Juan. Así que el ser humano continuó este panorama de extracción y de destrucción del bosque para su uso, en este periodo que todavía estamos en el periodo español, hasta el punto en que el mismo rey, a quien le pertenecía el bosque, se preocupó y decidió establecer la Reserva Forestal de Luquillo, y básicamente establece el primer servicio forestal, que era la inspección de montes, para proteger sus terrenos y su madera. Era la madera del rey, no era para proteger el bosque para beneficio de la gente. Y lo estaba protegiendo de personas como esta que vivían en el área del verde. Como pueden ver en la parte de atrás, toda la ladera está escarpada porque estaban sembrando. Inclusive ellos tienen las herramientas agrícolas en sus manos. Y llegan los americanos, 1898, la guerra hispanoamericana, pasamos a ser parte de los Estados Unidos como territorio. Los americanos se quedan con el bosque porque como era una reserva forestal, pues se lo dieron al Servicio Forestal de los Estados Unidos. Y así es que terminamos en el Servicio Forestal. Los americanos se dan cuenta al llegar que no sabían nada de bosques tropicales. Sabían manejar, ya habían aprendido a manejar los bosques de la zona de Estados Unidos, los bosques de pino, estas cosas, pero los bosques tropicales no sabían nada. Así que pasan los primeros 20 años haciendo 2 cosas. Delimitando la frontera del bosque y sacando personas que se supone que no estuviesen en esa frontera y aprendiendo, haciendo experimentación, haciendo observación. Y empezaron a tratar de reforestar, pero como no sabían, no tenían las técnicas, pues la reforestación no se dio bien. En ese periodo pasó algo que todos nos podemos relacionar, es que en 1928 llegó un gran huracán. Esta es una foto del bosque después del huracán San Felipe, 1928. Pueden ver que si hay alguna similitud con María, no es coincidencia, es que el bosque normalmente esto es lo que le pasa cada vez que viene esa batalla entre huracán y Yocajú. Y encima de eso, de esos huracanes, hubo una gran depresión en los Estados Unidos. Básicamente el sistema económico mundial colapsó y en aquel momento no habían estas ideas de que el gobierno tiene que evitar el colapso de la economía. El gobierno era solamente para facilitar la extracción económica. Y Puerto Rico empezó a sufrir mucho. Aquí ese es el periodo de lo que han escuchado la canción del lamento borincano, de esos que está hablando de esa canción. Básicamente la gente se estaba muriendo de hambre, todas las casas se perdieron, y cuando hablo de casas estoy hablando de las chocitas aquellas en las cuales la gente vivía, que eran básicamente bohíos. Y pasa algo, que es que el gobierno federal tiene un cambio de mando, viene un nuevo presidente, Franklin Delano Roosevelt, con unas ideas socialistas bien extrañas en aquel momento, que decían que el gobierno, su función es velar por el ciudadano y hacer todo lo posible porque el ciudadano tenga una buena vida. Eso es una
fue un cambio completamente de 180 grados de lo que era la política a nivel del Congreso y del presidente anteriormente. Y se empiezan a crear todos estos programas que todos conocemos hoy día, como el Seguro Social, los seguros de las inversiones que tenemos en los bancos, cosa que si el banco colapsa, no perdamos el dinero. Y en el caso de Puerto Rico se crea lo que es la famosa PRERA, Puerto Rico Emergency Reconstruction Act, que fue posiblemente, no estoy seguro si fue el primer programa de rescate ante un evento natural que se da en la historia de los Estados Unidos. La PRERA no tuvo suficiente dinero y no tuvo suficiente envergadura, así que unos cuantos años después se crea la APRA, la famosa APRA, que fue la que estableció las primeras fábricas en Puerto Rico, estableció las fábricas de concreto, empezó a darle zapatos a la gente, construirle casas en cemento, etc. Y en cuestión de servicio forestal, también se crea una agencia, un programa similar que se llamaba el Cuerpo Civil de Conservación. Y el Cuerpo Civil de Conservación, su misión era rescatar básicamente o reforestar las áreas desforestadas de los bosques y preservar las cuencas hidrográficas. Como dije, Puerto Rico estaba casi un 95% deforestado. Tanto así que el bosque del Yunque era el último bosque que había sobrevivido, básicamente. Así que la gente empieza estos jíbaros que contrató el Cuerpo Civil de Conservación, que básicamente era la gente que vivía alrededor del bosque, empiezan a trabajar en proyectos de reforestación. Pero se dan cuenta de algo. El Yunque era un sitio bien inaccesible, así que lo primero que tuvieron que hacer fue empezar a construir una carretera, que es la famosa carretera PR-191, que nos lleva directamente a lo que todo el mundo conoce como el Yunque hoy día, la zona recreativa de la mina, que antes se llamaba la carretera 112. ¿Ya? Pero también empiezan a reforestar. Aquí tenemos una foto de los primeros experimentos de reforestación con caoba. Pueden ver que los palitos están recién sembrados. Crean zonas administrativas. Esa fue la primera estación de guardabosques que se crea en Puerto Rico, la Casa de Piedra, que está allá arriba en la zona recreativa de la mina. Y bien importante, y es que con el Cuerpo Civil de Conservación, el bosque cambia nuevamente de visión. Cuando estaban los indígenas, era casi, lo podemos interpretar como un área sagrada. Llegan los españoles y por casi 400 años se convierte en una zona de explotación. Vamos a sacar madera, vamos a sacar oro, vamos a sembrar, vamos a destruir el bosque para nuestro beneficio. Y es con el servicio forestal de los años 30 que el bosque, cuando viene el rey de España lo protege, pero el rey de España lo protege para su beneficio, era su madera, era su tierra, ¿verdad? Es con el servicio forestal que el bosque cambia de visión y se empieza a proteger y abrir para el disfrute del público. Esta es la primera vez a partir de 1934 que hace esto. Y ahí que empiezan a crear toda la infraestructura, las carreteras de acceso. Pueden ver ahí, están construyendo un muro de contención con los famosos drenajes que están debajo de la carretera PR-191 para manejar la gran cantidad de lluvia. Y se hicieron carreteras mucho más grandes, mucho más anchas, porque la idea era que la gente pudiese guiar, conducir, entrar en un vehículo al bosque, ya no era caballo, estábamos entrando en el siglo XX. Y así es que se abre el bosque para el disfrute del público. Es con los americanos que se establece también la idea de ir al bosque, a entrar en la naturaleza, para disfrutar, para recrearte. Eso no era un concepto que existía en la mentalidad del puertorriqueño. Ir para el monte, ir para el campo, era para trabajar, era un sitio de trabajo. Los americanos traen el concepto de parque nacional básicamente y lo establecen en el bosque. Tanto así que intentan introducir, o son los que introducen la pesca recreativa en el Yunque. Lo que están viendo es un vivero de peces que se estableció en el Yunque en 1934-35 para tratar de introducir la trucha arcoíris para la pesca. Y estos peces, la idea era que con los nuevos peces que se traían se iban a tirar o a echar en las nuevas áreas hidroeléctricas, los nuevos lagos que se estaban creando para producción de energía hidroeléctrica, cosa que tuviese pesca recreativa. Pero no solamente introdujeron eso, nos introdujeron la idea o trajeron la idea de que vamos a caminar para divertirnos. Y eso es un concepto que hasta el día de hoy, cuando uno viaja alrededor del mundo, hay muchas sociedades que no lo entienden, que piensan que es una estupidez. Que tú ir a caminar para despejarte es un concepto bien europeo, bien americano. El concepto del senderismo. Y es el servicio forestal que introduce eso a Puerto Rico y al Caribe. Ahí lo que están viendo es una foto, si reconocen en la parte de atrás, es la cascada de la mina. Ese es el puente original que había cruzando esa área que conectaba el trail de la mina con el trail de Árboles Grandes, Victory. Después se
se cambia, introdujeron piscinas con la idea de que la gente pudiese nadar, ahí tenemos baño grande cuando se construye, y, importante, nuevamente le dieron un incentivo a la investigación científica de los bosques tropicales y crean el prototipo de lo que hoy tenemos como el Instituto Internacional de Taxonomía Tropical. Esa fue la primera, el primer cuartel que todavía se sigue usando hasta el día de hoy para investigadores trabajar ahí, es una propiedad histórica. Y esta es la gente que hizo este trabajo. Básicamente aquí tenemos una buena sinergia entre el americano y el local, trabajando juntos para crear esta nueva idea de recreación en el bosque. Otra idea nueva que trajeron también fue la idea de que vamos a caminar al topo de una montaña para ver la vista. Y en esos sitios pues crean las torres como la torre de Monte Brighton y la torre de Los Picachos y la torre de Pico del Yunque. Y en ese periodo empieza la Segunda Guerra Mundial. Y mucha de la infraestructura que se crea para la recreación por un periodo se vuelve infraestructura crítica para el uso militar. Y es en el Yunque donde se establece la primera estación de radares para detectar submarinos y aviones nazis. En aquel momento se pensaba que los nazis, o de hecho los nazis estaban circundando el Caribe para tratar de tomar el control del Canal de Panamá. Y por eso Puerto Rico tenía tantas bases militares, porque era casi un pequeño fuerte para tratar de evitar esa incursión nazi. Así que el Yunque pasa de hacer un área recreativa a ser una reserva militar por el periodo de la guerra, y eso se extiende, después que acaba la guerra vuelve otra vez a uso civil, pero durante la Guerra Fría también sirvió una función bien crítica, porque es aquí que se establece el famoso Pico del Este. Lo que están viendo es la razón por la cual todo el mundo piensa que habían ovnis y avistamientos dentro del Yunque, y era una zona de radares que establece la naval en el Yunque en 1963 para observar los movimientos de satélite, el tiro de misiles balísticos, con la idea de que pues, nos iban a atacar los rusos, etcétera, etcétera, etcétera. Y piensen que esto se abre el mismo año que pasó la crisis de misiles en Cuba, que fue el punto en que estuvimos más cerca de destruirnos nosotros, utilizando bombas naturales. Ya aquí estamos saliendo del periodo histórico, así que no quiero seguir hablando de toda la otra historia que sí ha pasado en el Yunque, desde la recuperación de la cotorra hasta el día de hoy, que han pasado muchas cosas. Pero quería entrar entonces a una pregunta que siempre nos hacen, y fueron los daños del huracán del 2017, el huracán María específicamente. Mucha de la infraestructura histórica se dañó. Por ejemplo, aquí pueden ver las veredas de la mina. Esto fue daño que sufrieron y por eso es que no están abiertas. Básicamente hay que reconstruirlas. Estas veredas son históricas. Son veredas que crearon activamente el Cuerpo Civil de Conservación para que pudiéramos accesar y disfrutar el bosque. Edificios administrativos que, por ejemplo, de lo que tienen en pantalla fue el aviario que se usaba para la recuperación de la cotorra hasta el año 2007. Originalmente fue una barraca que construyó el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, que había quedado en desuso. Esto fue antes del huracán, y después del huracán, pues los efectos que tuvo. Ya es una propiedad histórica, porque tiene más de 50 años. Otro ejemplo, el Baño Grande, la famosa piscina que todo el mundo va a ver, que es un sitio de hacer fiestas, y ahora una zona de recreación pasiva, a mano izquierda antes del huracán, a mano derecha después del huracán. Y cuando vaciamos la piscina, esto fue lo que nos encontramos, estaba completamente llena de tierra, así que hemos utilizado mucho trabajo voluntario para ir vaciándola y restaurarla. Después del huracán, lo que hicimos en las propiedades históricas, rapidito, hicimos mucha estabilización, hubo muchos daños. El primer paso es tratar de aguantar el daño que nos siga dándose. Nos dio la oportunidad también de traer interns, estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, para que empezaran a trabajar en un internado. Hasta el día de hoy está corriendo para darle experiencia en el campo de la arqueología, que eso está bastante escaso hoy día, pero también que nos ayudaran a empezar a abrir el bosque. Esto fue antes de la reapertura en noviembre de 2018, para tratar de rescatar estas propiedades. Si los que ven en pantalla han subido a Pico del Yunque, esa es la misma torre que creó el Cuerpo Civil de Conservación, que después tenía la antena encima, y si ven, ya no tiene las tuberías que sobresalían, porque en este año pues se las quitamos para devolverlo a su carácter original, su significancia histórica como sitio recreativo, después de haber documentado los otros elementos. Ya estamos terminando. Proyecto importante que estamos corriendo este año, pues la restauración de la Casa de Piedra, que fue esa primera estación de guardabosques que crea en Puerto Rico. El huracán la destruyó por dentro, porque por dentro es madera.
los vientos entraron y se destruyeron, así que hicimos un acuerdo colaborativo con un especialista en restauración que se llama Historic Corp, que viene desde Colorado, y traímos a esa gente para que nos ayudaran a tratar de empezar a salvar la casa. Están viendo la deconstrucción del interior original de 1935-36, y lo hicimos tanto con voluntarios de los Estados Unidos como con voluntarios locales. Ahí los tienen trabajando mano a mano en el proceso de restauración. Ahí tenemos nuestros voluntarios. También tenemos algunos de los interns que ahora inclusive van a ir a escuela graduada a seguir estudiando arqueología. Un proyecto que rindió mucho fruto. Otras cositas que estamos haciendo antes del huracán y que empezamos a retomar era la digitalización de los sitios de arte rupestre, los sitios de petroglifos, para ponerlos accesibles al público, porque estos sitios son únicos en el bosque y tienen una sensibilidad que si la gente sabe dónde están, hay mayor posibilidad de que vayan a dañarlo, porque hay mucha gente buena, pero sabemos que hay mucha gente ignorante que no ve su importancia. Y la idea fue, si la gente no vamos a llevar a la gente al petroglifo, vamos a traer el petroglifo a la gente, cosa que, por ejemplo, esto está online y lo pueden ver en tercera dimensión, lo pueden manipular, cambiarle los colores, cosa de que si alguien lo quiere estudiar, si alguien quiere hacer algún tipo de investigación, lo puede accesar sin necesariamente ir al sitio. Otra cosa, tratamos de empezar de rescatar propiedades históricas. Aquí están viendo Baño de Oro, que fue la primera piscina, la primera zona recreativa, la primera área recreativa que se creó en los años 30 para el público. Era una piscina y se abandonó. Literalmente la abandonamos por un periodo de 30 años. Inclusive estaba cerrada al público con una barrera que no dejaba que nada entrara. La fuimos rescatando de la jungla y estamos tratando ahora eso fue en el año 2019, ya después de varios años de trabajo, para tratar de entonces abrirla al público nuevamente, algo similar a Baño de Grande, pero ahora como una zona de jardín de humedales, cosas que se pueden también observar la función de los humedales en la zona alta. Y por último, hemos ampliado el ofrecimiento educativo en la página web, en internet, en Facebook, en Twitter, para actualizar y poner mucha más de esta información histórica disponible para el público, para los estudiantes que están haciendo asignaciones, para la gente que quiera adentrarse un poquito más en la parte técnica. Tenemos documentos más técnicos ahí, o algo más somero, cosas que tengan ideas sobre la historia rica del bosque. Como pueden ver, hay capas y capas y capas y capas de historia del bosque que se siguen acumulando hasta el día de hoy. Así que este es el fin de mi presentación. Espero que hayan aprendido un poquito sobre la historia y dejen de pensar en el yunque como si fuera solamente un sitio donde están las cotorras, un sitio natural, sino que es un sitio de mucha actividad humana y que es un bosque que existe porque el ser humano lo veneraba, lo explotó y activamente lo rescató y lo maneja, y ha tenido diferentes funciones dependiendo de la visión de la sociedad en ese momento. Así que muchas gracias. Cualquier pregunta. Wow, Raymond, excelente presentación. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido una super clase de la historia del yunque. Estoy bien segura que muchas de las personas que están aquí desconocen de mucha de la información que tú nos acabas de dar, y te lo agradecemos muchísimo. Tengo dos preguntitas aquí. Disculpen el background, tengo corillo conmigo. La primera pregunta: ¿se puede subir a Pico del Este? Originalmente no, cuando teníamos esa base militar, por eso vienen muchos de los mitos, era una base militar allá arriba y estaba restringida, era de carácter estratégico, de verdad, para la defensa de la nación. Después que se va el Navy en el 2003, que fueron los últimos que operaron esa área, en el nuevo plan de manejo, de hecho, la carretera de Pico del Este está clasificada como una vereda. O sea que la gente puede caminar, son 5 kilómetros, una carretera que te lleva bastante nivelado a través del bosque enano, o el bosque elfino, como dice mi compañero Ricardo Santiago, doctor Ricardo Santiago. Y se puede accesar. Ahora mismo, obviamente, el bosque está cerrado por la cuestión del COVID-19 y estamos tratando de ver cómo desarrollamos estrategias para manejar el influjo de público. Si vieron las playas este fin de semana, la gente se volvió deseosa de ir a disfrutar y eso puede que cree algunos problemas de manejo en el yunque, pero sí se puede accesar. Todavía hay un radar que opera allí, que es el radar que monitorea todo el tráfico aéreo que viene a Puerto Rico, y por eso sigue siendo estratégico el Pico del Este, pero la huella de la base se ha reducido. Inclusive algunos de los edificios que databan del
periodo de los 60 del Navy, se demolieron para tratar de restaurar el área a su ambiente natural, pero se documentaron antes de eso porque eran edificios históricos, así que tenemos toda esa información guardada. Pero sí, pueden llegar hasta el área de Pico del Este si quieren dar la caminata de 5 kilómetros a pie, no se puede guiar. Ok, perfecto. Otra preguntita que tenemos es, ¿cómo pueden ser voluntarios del programa? Ahora mismo, nuevamente estamos cerrados, pero tenemos un coordinador de voluntarios, dependiendo por programa. Originalmente se hacía a través de una plataforma de internet, pero si envían un email, o un email a Recreación, así es que hemos estado trayendo los voluntarios del huracán María para proyectos específicos. Hemos tenido una cantidad enorme de voluntarios que han querido venir a ayudar. Así que cualquier cosa, que si alguien quiere ser voluntario, pueden comunicarse con Vitrina para que ellos se comuniquen con nosotros, o nos pueden llamar directamente al bosque una vez abramos, al 888-1880. Si quieres, repite el número también, y como mismo mencionó Raymond, se pueden comunicar con nosotros para contactarle el servicio. El número, el número del cuadro, básicamente, del bosque, una vez abra la oficina, es el 787-888-1880. Perfecto. Vamos a la próxima preguntita. Tengo aquí una pregunta sobre cómo está después con esto del COVID, qué está haciendo el Yunque para, si tiene conocimiento, obviamente, para regresar, cuáles son los procesos. Lo primero que estamos haciendo es que hemos mantenido el mantenimiento de la zona, o sea, hemos tenido personal trabajando activamente para mantener la zona, cosa que cuando abramos, pues esté disponible al público. Nos estamos dejando llevar, obviamente, por las órdenes ejecutivas de cómo se va a ir abriendo el bosque. No hemos decidido, y tenemos que ser transparentes en esto, cuál va a ser la estrategia o cuánto se va a abrir en este momento, porque tenemos una preocupación por la salud de los empleados. Como todos saben, el Yunque tiene un problema de capacidad, de cantidad de personas que puede admitir, y por eso es que tenemos aquel punto de cotejo para cuando llega a un cierto nivel de personas y no hay suficiente espacio en el bosque, pues cerrábamos. Eso conlleva que haya mucha interacción entre el personal forestal y el público, así que estamos tratando de desarrollar una estrategia para manejar o mitigar o limitar ese acceso, porque la cosa más importante para nosotros es la seguridad de nuestros empleados. Así que no tenemos un plan, sabemos que vamos a abrir tarde o temprano, posiblemente para verano tarde, es lo que estamos posiblemente pensando, pero no está escrito en piedra todavía, así que tenemos que decir que estamos trabajando. Esa es la respuesta más clara que le puedo dar ahora. Día a día evoluciona. Así que más o menos dejándonos llevar por las órdenes ejecutivas, cuando abra la economía, pues estaremos abiertos. Raymond, saludos. Saludos, Raymond. ¿Me escucha? Sí. Quiero, Héctor Cortés, el cofundador de Vitrina Solidaria, excusarme que no pude entrar, se llenó, se fue la luz. Hice los arreglos técnicos y cuando entré ya había más de 100 personas y esperando entrar, así que los que entraron han sido privilegiados porque tenemos un listón de gente escribiéndonos por el email que no han podido entrar, que quieren entrar, que si el programa, que si les enviamos la grabación. Así que, Raymond, este programa ha sido un éxito, está la gente volviéndose loca. Al otro lado. Bueno, queremos, claro, decir que pues, la capacidad de Zoom es hasta 100 personas. Después hay un costo mayor y Vitrina es una empresa social pequeñita, ¿no? Que los recursos son limitados y los tenemos que estirar, ¿no? Y tratamos de que todo recurso que entra a Vitrina, pues hacerlo lo más posible, estirar ese peso que entra, porque nuestro propósito es ayudar a las organizaciones sin fines de lucro, a las microempresas, pequeños y medianos negocios a llegar a otro nivel, ¿verdad? Y tenemos
el acuerdo con el Servicio Forestal para apoyar las comunidades que están alrededor del yunque, ¿no? Y ha sido súper bueno este webinar porque me ha sorprendido el impacto que ha tenido con la gente, la juventud, muchos jóvenes interesados en participar, madres viendo que sus hijos ven el webinar. Te lo digo porque quiero que tengas una idea del impacto que tiene tu trabajo en el yunque. Eso es fundamental, que uno pueda percibir el interés de nuestra audiencia, ¿no? Me están pidiendo, aquí veo que dicen que si podemos repetir el webinar, si lo podemos dar de nuevo. Así que, Héctor, te interrumpo un momentito. En esa línea, importante que sepan que este webinar, perdón, va a estar disponible en el canal de YouTube de Vitrina, así que suscríbanse para que puedan tener también acceso a los demás talleres, y también en nuestra página web, que es vitrinasolidaria.org, vitrinasolidaria.org. En esos dos lugares va a estar el taller. Y de igual manera, síganos por nuestras páginas de internet, denos like, ahí va a seguir, ahí van a tener los contactos como los de Raymond, como contactos a páginas del Servicio Forestal y todo lo que nosotros manejamos, que lo pueden llevar directo a todo lo que complementa el desarrollo empresarial, conservación del ambiente, la naturaleza, toda esta información. Hola, ¿me oyen? Sí. Sí. Emma. Emma, sí, en la Universidad del Turabo hay un salón dedicado a los huecoides. Esos fueron los indios que descubrieron que vivían en Humacao y Vieques, más o menos en la época que los egipcios estaban construyendo las pirámides, o sea, mucho antes de los 1000 años de que se habla en la presentación después de Cristo. No han tratado de ver si hay alguna relación o en los jeroglíficos o algo que los ate, porque viviendo en Humacao uno diría que están tan cerca, ¿verdad?, que hubieran hecho incursiones al yunque. Sí, mira, cuando hablo de los 1000 años específicamente, te estaba hablando de la evidencia que tenemos tangible, o sea, los artefactos dentro del yunque. El único que tengo básicamente es esa hacha, que más o menos se puede trazar al periodo de construcción de ese periodo, por el tamaño y eso. Cuando hablamos de petroglifos, esa es el slide que le pasé por alto, porque es un tema bien amplio, la cuestión del arte rupestre. No solamente estaban los huecoides, en el área de Luquillo tiene una de las primeras poblaciones cerámicas, o sea, que vinieron con cerámica, agricultores que se asentan en Puerto Rico viniendo de Sudamérica. Antes de eso había muchos cazadores recolectores por miles y miles de años corriendo todas las islas y se movían alrededor de todo el archipiélago y de Puerto Rico. Pero dentro del bosque, como te dije, la evidencia es esa hacha y los sitios con petroglifos. Cuando tú tratas de hablar de sitios de petroglifos, si no tienes algún artefacto asociado al yacimiento, y esto que luego bregamos con asociación, esto que está aquí, esto que está acá, es como una zona de un crimen. Nosotros estudiamos el sitio arqueológico como si fuera una zona de un crimen para ver cuál es la relación y tratar de reconstruir ese pasado, ¿verdad? Al no tener artefactos que podamos fechar, por ejemplo, la cerámica huecoide o los artefactos huecoides, directamente asociados a un petroglifo, porque estos petroglifos están en río muchas veces, y nos hemos encontrado sitios arqueológicos cercanos a ellos, la interpretación de las fechas específicas es bien limitada. Esos petroglifos puede que sean desde el periodo de los arcaicos, que date miles y miles de años antes que lo que nosotros estamos asumiendo, pero no lo puedo probar. A diferencia, por ejemplo, cuando tú estás en una cueva que tiene petroglifos y arte rupestre, y sí tienes artefactos, o estás en un centro ceremonial como Caguana, en el cual sí tiene los asentamientos que están directamente relacionados. Así que lo que se hace, y estamos trabajando con la teoría arqueológica, es que se han desarrollado ciertas teorías para fechados relativos. Y ese fechado relativo se basa en una idea lineal de que el arte, mientras más temprano, más sencillo, mientras más tarde en el periodo prehistórico, o sea, acercándote al periodo que llegan los españoles, más complejo. Es un arte basado en una teoría, una hipótesis, una teoría completa, de hecho, varias hipótesis, basada en los estudios culturales de comparación con culturas de Sudamérica, cosas así, y la complejidad del arte. O sea, tiene mucho de historia del arte en ese elemento.
Miguel Rodríguez, que es el que trabaja ahora allí en el Museo del Turabo, que por muchos años lo tuvo y que ahora está trabajando allí también, trabajó la zona de la Hueca. Pero como te dije, no he tenido esa relación directa de artefactos con petroglifos. Así que lo que utilizamos para decir más o menos esa fecha de 1000 años más o menos, esa relación o ese estudio teórico de que el arte que tenemos en el yunque, ese tipo de arte que es específico, estilísticamente se relaciona a la complejidad artística que se está dando en Puerto Rico en ese periodo de alrededor de 1000 años, que es el periodo que llamamos mucho antes, después de la Hueca, de hecho, es el periodo ostionoide-helenoide, que va de más o menos 600 años a 1200 años después de Cristo. Esos son como los proto-puertorriqueños, pues es la primera gente que se asienta en Puerto Rico a través de toda la isla, empiezan a utilizar materiales locales, se empiezan a adaptar, hay una evolución cultural que lo vemos en los artefactos. Antes de eso, todavía veíamos mucho insumo de materiales que venían de Sudamérica, incluso de materias primas, como los cóndores esos que hablan del periodo de la Hueca, que ni siquiera era fauna representativa de Puerto Rico. Así que el panorama es bien amplio. Estamos todavía, ahora vamos a empezar un proceso de empezar a buscar sistemáticamente sitios prehistóricos, pero eso conlleva una gran cantidad de trabajo porque es tedioso, y el yunque es 10 veces más tedioso porque es una jungla, no es como un bosque tradicional o un campo, o quizás cuando yo trabajo aquí mucho en Puerto Rico en los campos de cultivo de caña de azúcar, que aunque son calurosos, pero son planos, son bastante fáciles de trabajar. El yunque es escarpado, llueve mucho. Y eso es una de las cosas por las cuales no se ha hecho mucho estudio arqueológico, por la dificultad. Estudio arqueológico sistemático, los sondeos. Hay posibilidades ahora, mucha tecnología nueva que está viniendo, como les mostré. Por ejemplo, ese proyecto de la digitalización del petroglifo fue un piloto que yo traté de hacer con la Universidad del Turabo en 2016, con lo que es el Fab Lab, que tienen allí en la Escuela de Arquitectura. Hicimos esa prueba, funcionó más bien, pero el Turabo no quiso seguir el proceso colaborativo con el yunque. Es algo que quizás yo pueda tratar de buscar otra opción, volver al Turabo, a ver si nos permiten utilizar la tecnología para hacer esa información accesible. Pero ahora mismo, la evidencia que tengo, más o menos 1000 años después de Cristo, dentro del yunque. Emma, quítale el mute. Quítale el mute. Sí. Ajá. Emma, ¿qué te ha parecido el webinar? ¿Qué tú opinas de este tipo de webinar? Me parece fabuloso, bien interesante. La verdad que es mi segunda experiencia con Zoom, por eso no estoy muy ducha. Me encanta. Otra preguntita, pero lo que pasa es que no tiene que ver con arqueología. Yo tengo un primo americano que era un oficial bien alto en EPA, que después de Hugo vino y él me hablaba de cómo trataban de reforestar con maderas indígenas, o sea, nativas de Puerto Rico. Tú puedes decir, ¿eso realmente está dentro de tu área? Hablar si sigue ese esfuerzo o cómo ha evolucionado la cuestión. Sí, mira, ahora mismo la nueva ley de reglamentación, la cual hicimos el nuevo plan de manejo, nos pide que la reforestación se haga con especies autóctonas, básicamente. Yo no soy especialista en taxonomía, así que algunos de los términos, hace tiempo no brego con el plan de manejo y no me acuerdo específicamente de los términos, pero la idea es no introducir especies invasivas o especies foráneas dentro del yunque. Cuando piensan en el yunque se lleva introduciendo especies foráneas invasivas, o sea, que no eran de esa zona, de ese ecosistema por miles de años, básicamente, o posiblemente hasta el periodo de los indígenas, el periodo indígena de Puerto Rico, precolombino, ya estaba pasando. Cuando llegan los españoles, traen de todas partes del mundo, desde el palo de pana hasta los mangos de la India, hasta las palmas del sureste de Asia, y todo eso va a tener al yunque. Cuando llega el servicio forestal, empiezan a reforestar, y la idea, a principios del siglo XX, era reforestar con especies nativas, estos árboles nobles, de maderas nobles, porque son maderas bien buenas, como la subo, cosas así, ¿verdad? Lo que descubrieron en esos primeros 10, 20 años de investigación es que esos árboles no se daban. Ellos sembraban y se morían, sembraban y se morían. Y a través de los años, de mucha investigación longitudinal, o sea, a través de muchos años, se descubrió que esos árboles que llamamos autóctonos en el yunque, en realidad crecieron
como un bosque secundario. O sea que ya existía un bosque primario que desapareció, donde esos árboles que nosotros consideramos autóctonos se daban ahí. Y ahí es que ellos se les hacía imposible reforestar con especies nativas porque básicamente todo estaba deforestado. O sea que no había, era como el café. El café bajo sombra se da. Pues estos arbolitos básicamente era lo mismo. Así que empiezan a traer especies de otras partes del mundo como la caoba. También hay que tener en cuenta que en aquellos momentos la función del servicio forestal era diferente a la que tenemos ahora. A partir de 1986 el bosque se vuelve una reserva natural, una reserva ecológica. Hasta 1986 el bosque era una reserva forestal, y forestal significa que es para sembrar árboles, para cortar, siembras y cortas. Por eso estamos bajo el Departamento de Agricultura, el Servicio Forestal. Es como si fuera a sembrar arroz, cortas arroz, lo cultivas, siembras más. Todos estos árboles se sembraron en los años 30, muchas de estas caobas, y para tener el volumen de tú poder vender una caoba, que le saques dinero, que llegue al tamaño, el grosor y la altura, más o menos se tarda 50 años. Esas caobas se sembraron en los 30, o sea que en 1936 a 1986 ya estaban listas para cortarlas. Y ahí fue que cuando fueron a hacer la venta de madera no la manejaron bien, la cuestión de la comunicación con el público. La gente pensó que se iba a talar el yunque. Hay que pensar que ya habían casi 3 generaciones de personas viendo el yunque como una reserva natural verde, que no fue lo que vieron mis abuelos si es que hubiese sido de acá. En aquel tiempo el yunque era para cultivar. Y eso nosotros, el Servicio Forestal en la reforestación, le cambiamos la percepción del bosque a la gente. Tanto así que metimos la idea de preservación de este pulmón verde, como lo llamaban, del bosque. Cuando la realidad es que esos árboles se sembraron para talarlos y sembrar más árboles luego. Tras la protesta que la gente hizo, pues decidimos, mira, ya, no vamos a hacer ningún tipo de venta de madera en el bosque. Pero ahora en eventos como después de María, pues sí se hace reforestación, se está haciendo reforestación, de hecho, con conciencia ciudadana, en colaboración con personas, entidades como para la naturaleza, monitoreo de especies invasivas, otras cosas. Y sí, estamos llamados a no introducir especies invasivas y tratar de utilizar especies naturales. El doctor Ricardo Santiago, que es nuestro ecólogo, él está poniendo ahora un vivero que se va a construir nuevo, completamente nuevo, en lo que es el centro de visitantes, una vez lo terminemos, allí en el parking, donde vamos a restablecer, de hecho, el vivero que existía ahí antes que fuera el centro de visitantes. Ahí era que se sembraban todos los arbolitos que se sembraba el Servicio Forestal a través de todo Puerto Rico. Y nuevamente va a estar ahí disponible para sembrar especies nativas y trasplantarlas. Gracias, Raymond. Tengo una persona que tiene la mano levantadita hace tiempito. Yo sé que ya nos hemos pasado de la hora y es que está súper interesante. Déjame buscar quién era la que tenía la mano levantadita, bendito, y creo que se me fue. Ay, quería darle el espacio. Yo creo que vamos a tener que hacer otro taller para continuar con toda la información. Tenemos muchas personas que nos han escrito, perdóname, Héctor, que nos han escrito preguntando por certificados. Por favor, los que necesiten certificados, escríbanos directamente a info@vitrinasolidaria.org. Nos tienen que escribir ahí directamente para nosotros enviarles el certificado directamente a ustedes. Héctor, ¿ibas a mencionar algo? Pues que vamos a tener que coordinar con Raymond o otro webinar. Claro que este queda grabado, así que coordinaremos con otro webinar con otro tema interesante con Raymond sobre el yunque. Claro, ¿verdad? Y así que estén pendientes porque les vamos, ya que hay gran ánimo en el tema de la arqueología, en el tema del yunque, así que estaremos invitando a Raymond a que nos presente otro nuevo webinar, porque este queda para la posteridad, así que queda grabado. Aquellos que tengan personas que sepan que interesan este tema, pueden entrar a nuestro canal de Vitrina Solidaria y ver el webinar. Pero como el tema es uno de mucho interés, pensamos que ya desde aquí, Raymond, queda invitado a dar otro webinar. Sí, por supuesto, con mucho gusto. Para eso estamos aquí, para colaborar y, como les dije, bien importante, llevar toda la información al público. Cosa que ustedes aprendan y le despiertan el interés a alguien más, a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su nieto, nieta,
a sus amigos o amigas y para que sigan aprendiendo. También no olviden que pueden ir a la página oficial del Servicio Forestal, lo pueden buscar en Google, el Yunque National Forest, está en inglés, pero todo el ofrecimiento en la página está en español y en inglés, y ahí está mucha de la historia que he escrito, está ya ahí traducida en inglés y español. Raquel, ¿quiere cerrar el webinar con Raymond? Sí, cierro el webinar. Gracias, Raymond. Gracias a todos por estar aquí. Abrimos sus puertas a que nos contacten, como les mencioné, que continúen con nosotros, que nos recomienden, que nos escriban también sus dudas, sus preguntas y también continúen en contacto con Raymond, ¿verdad? Como mencionó en la página también del Yunque Forest Service, National Forest Service. Y también les dejo saber pues, que estamos vitrina, como les dijo Héctor, somos una organización sin fines de lucro, todas sus donaciones van directos a continuar este tipo de servicios y programas a toda la comunidad, a los hijos, a los padres, a los abuelos, como dijo Raymond. Esta parte educativa, que es la que también nosotros enfocamos, es bien, bien importante. Así que muchas gracias nuevamente, continúen con nosotros, continúen educando al país, siendo mejores ciudadanos. Así Excelente. que un abrazo solidario a todos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, Raymond. Muchas gracias. Gracias. Gracias.